Banda, ¿qué onda? Gracias por acompañarme. Les habla Gabriel Rosas del Gao Systems y en este nuevo tutorial les voy a mostrar cómo realizar el cambio de display o pantalla para una Xiaomi Mi Band 6. El procedimiento está muy cortito y le van a entender muy bien. Antes de iniciar, si no están suscritos, les invito a que presionen el botón de color rojo que va a aparecer aquí en la parte de abajo. Es como el que está en pantalla. Entonces, si no se han suscrito, pues les recomiendo que lo hagan para que sigan disfrutando de contenido relacionado con tecnología. Y pues ahora sí vamos a ver el video. Esta que tenemos por acá es la Mi Band 6. Le vamos a hacer el cambio de la pantalla. Como pueden ver, en la parte de abajo tiene unos cortes en el cristal. Y pues también en muchas ocasiones el touch ya no funciona. Se queda como trabado. Esta pulsera ya tiene mucho tiempo conmigo. Es la que uso la mayor parte del tiempo. Y pues por eso ya era normal que tuviera este daño. Lo primero que vamos a hacer es utilizar la pistola de calor. Aproximadamente unos 80 o 90 grados. La pieza es pequeña, entonces lo vamos a distribuir durante un minuto sin realizar tanto movimiento. Una vez que hemos terminado con esto, nos vamos a apoyar con alguna herramienta. Yo decidí utilizar estas pinzas porque me dan como un mejor agarre. Y pues con esto puedo desprender más fácil los cristales que ya tienes pegados. Ahí le voy a hacer presión por todos los bordes, o al menos por donde se pueda distinguir que hay mayor facilidad al momento de quitar la pieza. En caso de que no la puedan retirar, pues pueden volver a aplicar calor o incluso también alcohol isopropílico, solo un poco en las orillas para que se pueda despegar esta pieza. Después de esto, pues vuelvo a utilizar las pinzas para poder retirar este componente, ahí igual haciendo presión. Primero se retiró el cristal completo y pues después todo se retiró por partes. Ahí también tenemos el flexor de la pantalla. En la parte de arriba hay una pequeña goma que es como el protector de este conector, entonces lo vamos a retirar. Y seguido de esto pues vamos a remover el seguro para poder retirar el flexor de la pantalla de todo el circuito. En este caso, pues, como pueden ver, no se quería liberar el seguro, entonces apliqué un poco de presión hacia el flexor hasta poder liberarlo. El seguro se tiene que deslizar hasta enfrente, es el que está en la parte de arriba, el de color negro. Una vez que logramos retirarlo, lo siguiente es quitar todos los residuos de pegamento que pudieran estar sobre la base donde vamos a montar la nueva pantalla. Yo me estoy apoyando con un desarmador de tipo plano. Y pues cuiden de no golpear los marcos o de no causarles algún daño. Seguido de esto, ahora sí vamos a colocar la pantalla nueva. El flexor entra por la parte de abajo del conector, ahí donde lo están viendo, que es el de color blanco. Y pues para esto ya tenemos que tener el seguro removido.
Y una vez que lo deslizan, pues ahora sí pueden volver a colocar el seguro. Y en este punto pues les recomiendo hacer una prueba de funcionamiento en caso de que la banda esté encendida. Esto pues antes de quitarle todos los seguros que son de garantía. Ya que todo está en orden, pues ahora sigue colocar el pegamento por todos los bordes. En realidad no se utiliza mucho, la pieza como les menciono es muy pequeña. Y hecho esto, pues podemos hacer también algunas pruebas para verificar que el pegamento no haya caído en algún otro lado. Ya que verificamos esto, pues ahora sí vamos a colocar algún elemento para poder hacer presión a esa pantalla. En mi caso pues yo le voy a poner ligas, pero si ustedes tienen alguna otra herramienta pues también la pueden utilizar. Y hasta aquí termina el procedimiento. Bueno, hasta aquí llega el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. También que espero que lo hayan entendido. En la parte de abajo ya saben que me pueden apoyar con una mano arriba, con algún comentario, compartiendo el video para que llegue a más personas. Y si tuvieron dudas también aquí trato de resolverlas, sugerencias también. Por alguno de estos lados van a estar apareciendo mis redes sociales para que puedan realizar lo mismo. Y pues esto ha sido todo. Cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo. Sobres.